Buenos días, mi nombre es Tatiana Villalobos, soy economista de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. A continuación les voy a presentar la matriz de evaluación de criterios sustentables. De ahora en adelante la llamaremos MEX. Es importante señalar que la misma es una herramienta para facilitar la asignación de los puntos para cada uno de los criterios sustentables del sistema de evaluación de ofertas. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta además que la misma nos dará buenos resultados si la información que le ingresamos es correcta. Primero que nada es importante saber que dicha evaluación se compone de 3 pasos. El paso 1 es definir los criterios. El paso 2 es priorizar estos criterios. Y el paso 3 es asignar el peso de las categorías y completar la MEX. Seguidamente, vamos a ver el paso 1, definir los criterios. Para esto es importante que la selección de los criterios sean bajo el concepto del ciclo de vida. Esto quiere decir que se deben de analizar todas las fases de un producto, desde el abastecimiento de las materias primas, la fabricación, el embalaje, el transporte, la distribución, la comercialización, el uso del producto y la gestión del residuo, desde la reutilización, la reparación, la actualización, el reciclaje o la eliminación segura. Los criterios a incorporar en los carteles se dividen en 4 categorías importantes: ambiental, social, económica e innovación. Es importante señalar que la innovación se puede encontrar también en la categoría ambiental, social o económica. Lo importante en este caso es que el criterio se evalúe y se clasifique en la categoría que consideremos más importante. Por lo tanto, los criterios deben de tener trascendencia tanto en las actuaciones previas a la contratación, la tramitación del procedimiento, la ejecución contractual y la disposición del bien. Se recomienda por esto contar con un grupo interdisciplinario para establecer, priorizar y evaluar los criterios del proceso de contratación. Esto porque no somos expertos en todos los bienes y servicios que contrata la administración, por lo que es preferible contar con un grupo de personas con conocimiento en el tema, que sirvan de apoyo para realizar todo el proceso de contratación. Seguidamente, una vez terminado el paso 1, vamos al paso 2, que es priorizar los criterios. En este caso, se van a definir la prioridad de los criterios para determinar el nivel de impacto que ellos pueden tener. Se definen los criterios entonces para cada una de las categorías y vamos a utilizar una tabla de priorización para estos criterios. Entonces se procede a completar una tabla para cada una de estas categorías, es decir, una para ambiental, una para social, otra para económica y otra para innovación. Es importante recalcar que no existe límite de criterios a incluir en las tablas de priorización. La tabla de priorización es la que podemos ver a continuación. Primero que nada, vamos a escoger los criterios de alguna de las categorías, por ejemplo ambiental, y las vamos a acomodar en un orden y las vamos a llamar criterio A, criterio B, C, D, etc. Como ven en la tabla, en la primera fila y en la primera columna, los criterios se encuentran ubicados de A, B, C, etc. en un orden igualmente en la fila que en la columna. Lo primero que vamos a hacer es entonces colocar ceros en la diagonal que se encuentra en las celdas azul oscuro. Entonces, lo primero que hacemos es comparar los criterios de la fila A, por ejemplo. El criterio A lo vamos a comparar con cada uno de los criterios que componen las columnas. Entonces, si vamos a la celda C a B, ahí vamos a comparar el criterio A con el criterio B.
Entonces, es importante tomar en cuenta que siempre la fila es la que va a mandar, por decirlo así. Entonces, si el criterio A es más importante o tiene un mayor impacto que el criterio B, vamos a colocar un 1. Si por el contrario el criterio A es menos importante que el criterio B, vamos a colocar un 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la fila está ganando. Entonces, si gana, colocamos un 1, si pierde, colocamos un 0. Entonces, siempre nos vamos a guiar por la fila y vamos a terminar comparando entonces el criterio A con cada una de las columnas y entonces primero vemos el criterio A contra el criterio B, luego el criterio A contra el criterio C, así seguidamente hasta completar la primera fila. Una vez terminada la primera fila, podemos proseguir con la siguiente fila. Al final, cuando ya tenemos los unos y ceros en toda la tabla, en la última columna lo que vamos a hacer es sumar cada una de las celdas de la fila. Entonces, sumamos unos y ceros y al final ponemos el total, ya sean 2, 3, 0, 4, ¿verdad? Y de acuerdo a eso vamos a tener un total de criterios. Como dije, es importante entonces tener en cuenta que la fila es la que va a mandar. Las celdas en color celeste son las que vamos a completar con 1 y ceros. Vamos a realizar un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Entonces, suponiendo que el criterio A es más importante que el criterio B, que el criterio C es más importante que el criterio A y que el criterio C es más importante que el criterio B. Colocamos la tabla de priorización. Como podemos ver, tenemos en la primera fila A, B y C y en la primera columna A, B y C, en el mismo orden. Lo primero que hacemos es completar la diagonal con ceros. Luego vamos a comparar el criterio A. Entonces, vamos por fila, el criterio A con el criterio B. En este caso, en la celda AB, vamos a colocar lo que corresponda de acuerdo a el supuesto que tenemos arriba. Si A es más importante que B o tiene un mayor impacto que B, vamos a colocar un 1. Entonces, a la inversa, si nosotros fuéramos a la fila B y comparamos con la columna A, ¿verdad? Como A está ganándole a B, que es la fila, ahí tendríamos que colocar un 0. Y se vería de esta forma. De igual manera, tendríamos que entonces comparar ahora el criterio A de la fila A con la columna C, porque vamos a comparar el criterio A con el criterio C. Nos dice el supuesto que el criterio C es mayor que el criterio A. Como el C es mayor que A, la fila A estaría perdiendo. Por lo tanto, tendríamos que colocar un 0. Y en el caso de la fila C, que vamos a compararlo con el criterio A que está en la columna, como C es mayor que A, C está ganando. Por lo tanto, tendríamos que colocar un 1. Y quedaría de la siguiente manera. Seguidamente vemos que nos vamos a la fila B y en esta nos falta una celda, que es la comparación de B con C. El supuesto nos indica que el criterio C tiene un mayor impacto que el criterio B. Eso significa que entonces la fila B estaría perdiendo, por lo que tendríamos que colocar un 0. Si nos vamos a la fila C y la comparamos con el criterio B de la columna, esta fila C estaría ganando. Por lo tanto, aquí sí tendríamos que colocar un 1 y se vería de la siguiente manera. Seguidamente, lo que vamos a hacer es sumar y colocar la sumatoria en la columna final. Entonces, si sumamos la fila A, que es 0 más 1 más 0, nos daría un total de 1. En B sería 0 más 0 más 0 y nos daría un total de 0. En C sería 1 más 1 más 0 y nos daría un total de 2. Por lo tanto, se vería de la siguiente manera. Una vez sumados los totales, podemos proseguir con la clasificación del impacto. Para esto es importante saber que el nivel de impacto está
clasificado en nivel de impacto alto, nivel de impacto medio y nivel de impacto bajo. El porcentaje que tiene cada uno asignado ya está dado, por lo tanto no lo podemos modificar. El impacto alto tiene un peso del 60%, el impacto medio el 30% y el impacto bajo un 10%. Para el ejemplo anterior, podríamos decir entonces que la fila C, al tener 2 puntos, es la que tiene un mayor impacto. Le sigue la fila A, que tiene 1 punto, por lo tanto podría ser un impacto medio. Y la fila B, que tiene 0 puntos, podría ser de impacto bajo. Es importante recalcar que la tabla de priorización me sirve para acomodar los criterios de mayor a menor impacto, pero no me indica la clasificación del impacto. Por lo tanto, pueden existir 2 criterios de impacto alto, 1 de impacto medio y ninguno de impacto bajo. O, por ejemplo, 2 de impacto medio y 1 de impacto bajo. Es independiente la clasificación que le demos. A esto me refiero porque la tabla simplemente nos va a servir para acomodarnos los criterios de mayor a menor importancia, pero no nos va a decir qué tanto impacto nos pueden generar. De esto depende el análisis que hagamos, ya sea con el grupo interdisciplinario del que les hablé al principio, o por nuestro criterio, por el conocimiento que tengamos. Perfectamente podemos aquí decir entonces que hay un impacto que no se dio, o que hay 2 repetidos, o que incluso los 3 podríamos pensar que son del mismo nivel de impacto. Para efectos de este ejemplo, los he dividido en 3 para que podamos proseguir con el ejemplo y quede un poco más claro. Por lo tanto, como dijimos, el criterio C sería de alto impacto, el criterio A sería de medio impacto y el criterio B sería de bajo impacto. Como ya hemos clasificado los niveles de impacto de los criterios de cada una de las categorías, podemos pasar al paso 3, que es asignar el peso de las categorías y completar la MEX. Primero, es necesario saber que el peso de las categorías puede variar de acuerdo con el objeto contractual. Y por lo tanto, se sugiere que de los 20 puntos a otorgarse, por ejemplo, 30% de ellos sean para criterios ambientales, 30% para los criterios sociales, 30% para los criterios económicos y 10% para los criterios de innovación. Pero perfectamente podríamos decir que los criterios ambientales deberían de tener un 40%, los criterios sociales un 30%, los criterios económicos un 30% y los criterios de innovación un 10%. De igual forma, podríamos decir que si no tenemos criterios de innovación, podríamos ponerle un peso del 0% y dividir los demás puntos entre las demás categorías. Seguidamente, como ya hemos asignado el peso de las categorías, podemos pasar a completar la MEX. En la siguiente ilustración podemos observar cómo se visualiza la misma. En la parte superior derecha observamos una celda en la cual se mostrará la cantidad de puntos que vamos a evaluar. En el cuadro de la izquierda observamos los niveles de impacto y su respectivo porcentaje que asignamos anteriormente. Y en el cuadro de la derecha observamos las categorías a las cuales debemos indicarles los pesos que asignamos: el ambiental, el social, el económico y la innovación. Entonces, suponiendo que vamos a evaluar los 20 puntos mínimos que deben de ser evaluados en las compras sustentables, podríamos decir que si, por ejemplo, elegimos la primera clasificación que les enseñé, de un 30% para ambiental, un 30% para social y un 30% para económico y un 10% para innovación, tendríamos que serían 6 puntos ambiental, 6 puntos en lo social, 6 puntos en lo económico y 2 puntos en la innovación. En la celda superior derecha podemos ver
cómo se ha contabilizado los 20 puntos que vamos a evaluar. La siguiente filmina nos muestra lo que vamos a seguir viendo en la MEX si bajamos en el archivo. La siguiente tabla nos muestra en la primera columna las categorías ambiental, social, económica e innovación, y en la segunda columna los niveles de impacto para cada categoría, alto, medio y bajo. En la tercera columna se van a mostrar la cantidad de criterios que vamos a evaluar para cada una de las categorías por nivel de impacto. Si suponemos que tenemos un criterio para cada nivel de impacto de cada categoría, tendríamos que en cada categoría estaríamos evaluando 3 criterios. Esto lo podemos ver en el total de cada una de las categorías, 3 criterios para cada una y un criterio para cada nivel de impacto. Pero, ¿cómo asigno los puntos a los criterios si ya tengo los criterios seleccionados? ¿Qué puntaje le voy a asignar entonces a cada criterio en el pliego cartelario? Bueno, eso lo podemos observar en la siguiente tablita. Si seguimos bajando en la MEX, podemos ver que los puntos obtenidos por criterio según categoría de nivel de impacto se nos van a mostrar en las siguientes celdas. En la primera columna tenemos las categorías ambiental, social, económico y la innovación. Y el nivel de impacto para cada una de ellas está en la segunda columna, al igual que en la tabla anterior. Muy bien, entonces tenemos los puntos por nivel de impacto en la tercera columna. Como podemos observar, los totales dicen 6 puntos para ambiental, 6 para social, 6 para económico y 2 para innovación, que son los puntos que asignamos en un inicio a cada categoría. De igual forma, en la siguiente columna podemos verlo por nivel de impacto. En el ejemplo que vimos, podemos ver que si asignamos un punto para cada uno de los criterios por nivel de impacto y para cada categoría, tendríamos, por ejemplo, para el nivel ambiental, que por ejemplo, los criterios de impacto alto van a tener un peso de 3,60. Los de impacto medio, un peso de 1,80 y los de bajo, 0,60. Estos puntos me suman 6. Esto quiere decir que esto está dividido de acuerdo al peso que tiene el nivel de impacto. Pero si queremos saber cuánto específicamente va a pesar un solo criterio independientemente del nivel de impacto, eso lo podríamos ver en la tercera columna, en donde se nos muestra los puntos obtenidos por cada criterio cumplido según el nivel de impacto. En este caso, como solamente tenemos un criterio para cada nivel de impacto, tenemos los mismos puntos en la tercera columna y en esta columna, ¿verdad? Son 3,60, 1,80 y 0,60. Si nosotros tuviéramos más de un criterio en algunos de los niveles de impacto, estos puntos deberían de reducirse porque tengo que sumar al final solamente 6 puntos. Muy bien, una vez que ya tenemos las ofertas porque ya hicimos la apertura y comenzamos la evaluación y ya sé cuáles están cumpliendo, necesito saber cómo asignar los puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la parte de evaluación de la MEX. En esta se nos va a mostrar una sección de la siguiente manera. Tenemos en la evaluación un apartado sobre el cumplimiento de los criterios. En el apartado de cumplimiento de criterios vemos una tabla semejante a la anterior. En la primera categoría igualmente tenemos en la primera columna igualmente tenemos las categorías, en la segunda tenemos el nivel de impacto y en la tercera vamos a tener la cantidad de criterios cumplidos. Entonces, en esta vamos a ingresar la cantidad de criterios que está cumpliendo la oferta. Si por ejemplo, habíamos dicho que estábamos evaluando un criterio para cada nivel de impacto, para cada una de las categorías,
y suponemos que la oferta ha cumplido con todos los criterios, vamos a colocar un 1 en las celdas en color gris y vamos a colocar 1 en cada uno de ellos, que es la cantidad de criterios que estamos cumpliendo. En las celdas de al lado podemos observar los puntos por criterio que está obteniendo la oferta y en la siguiente columna podemos verlo en términos porcentuales. Pero entonces, una vez que ya hemos puesto los criterios que acaban de cumplir cada una de las ofertas, ¿cómo hacemos para saber cuánto obtuvo la oferta de nota final? Muy bien, entonces vamos al resultado. La MEX nos muestra estas siguientes tablas. En la parte superior podemos ver el total de puntos obtenidos, en la izquierda el nivel de impacto y en la derecha las categorías. Suponiendo que habíamos cumplido con todos los puntos, se nos va a mostrar de la siguiente manera. El total de puntos sería un 20, que son la cantidad de puntos que estábamos evaluando en un inicio. En la tabla de la izquierda podemos ver la distribución de los puntos de acuerdo al nivel de impacto, y en la derecha podemos ver la distribución de los 20 puntos de acuerdo a la categoría. Aquí podemos observar entonces cuántos puntos se están obteniendo, tanto en el total como por nivel de impacto o categoría. Si queremos verlo en términos porcentuales, la MEX nos muestra de igual forma unas tablas semejantes en términos porcentuales. Para este caso, la MEX estaría cumpliendo con el 100%. Tendríamos que entonces la oferta tiene un 100% de acuerdo al nivel de impacto, distribuido en alto un 60%, medio un 30% y bajo un 10%, que es precisamente la ponderación que habíamos dado en un inicio. Y en las categorías podemos ver que estamos a 30% ambiental, un 30% social, un 30% económico y un 10% para la innovación. Por lo tanto, podemos observar que la MEX nos da el resultado tanto en puntos nominales como en términos porcentuales. Seguidamente vamos a realizar un ejemplo para que nos quede un poco más claro cómo se debe de utilizar la MEX desde el inicio, desde la selección de los criterios hasta la evaluación final. Por ejemplo, vamos a desarrollar la aplicación de la MEX para la adquisición de mobiliario de oficina. Recordamos que tenemos 3 pasos a seguir. El primer paso es definir los criterios, recordando que son en las categorías ambiental, social, económico y la innovación. Por ejemplo, podríamos tener para los criterios ambientales una correcta gestión ambiental, y el método de verificación sería la presentación del certificado vigente del ISO 14001. El siguiente criterio podría ser la producción más limpia, ecoeficiencia, presentando un certificado del CIREA-MINAE. El tercer criterio podría ser un producto amigable con el ambiente, ecoetiquetas, y el método de verificación sería solicitar las declaraciones ambientales de producto de AP-EPD. El siguiente criterio podría ser la mitigación del impacto de carbono neutral, con la presentación del comprobante del pago del ecomarchamo. En los criterios sociales podríamos tener la igualdad de personas con discapacidad por medio de un certificado del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y, por ejemplo, la constancia de planillas de laborar al menos 3 meses en la empresa. El otro criterio podría ser la equidad de género por medio de la presentación del certificado de la norma INTE 3801-01-2013. Por el lado de los criterios económicos, podemos tener la eficiencia en el transporte, por medio de la presentación del plan de logística de distribución óptimo para realizar entregas en todo el territorio nacional, y la vida útil del producto por medio de la duración de la vida útil del producto que estamos comprando. De igual forma, en los criterios innovadores podríamos tener la mejora en los materiales, por medio de la presentación de productos fabricados con materiales sustentables siempre y cuando sea en los términos del cartel. Recordemos que el paso 2 va a ser el definir el nivel de impacto.
Si existe más de un criterio de sustentabilidad en alguna de las categorías, debemos de completar una tabla de priorización. Y el paso 3, por lo tanto, será designar el peso para cada una de las categorías y completar la MEX. Entonces, entramos a la MEX, que es un archivo que se encuentra en formato Excel. Ella se compone de 6 hojas en el Excel. La primera hoja será una hoja general de criterios en donde vamos a incorporar cada uno de los criterios que vamos a evaluar. Las siguientes 4 hojas son las tablas de priorización para cada una de las categorías y la siguiente hoja es precisamente la MEX. Si ingresamos a la primera hoja de los criterios, podemos observar que en esta se encuentran ingresados los criterios que vamos a evaluar. Entonces, primero vamos a ingresar el criterio de acuerdo a la categoría que vamos a evaluar y vamos a colocar una descripción o bien también el método de verificación que vamos a utilizar. Ingresamos los criterios tanto para ambiental, para social, para económico y para innovación. Una vez que tenemos los criterios ingresados, ingresamos a la siguiente pestaña, la pestaña que se llama ambiental. En esta podemos observar que ya se encuentran los criterios ingresados que habíamos puesto en la primera hoja. Y a la derecha podemos observar la tabla de priorización. Por lo tanto, procedemos a realizar la comparación de criterios. Primero que nada, vamos a comparar el criterio A con el criterio B. El criterio A que se encuentra en la primera fila y el criterio B que se encuentra en la segunda columna. Entonces, en la celda AB es donde tenemos que colocar un 1 o un 0. El criterio A indica correcta gestión ambiental por medio de la presentación del certificado vigente ISO 14001, como lo hemos indicado, y el criterio B, la producción más limpia con eficiencia. Suponiendo que la correcta gestión ambiental es más importante o tiene mayor impacto que la producción más limpia con eficiencia, deberíamos de colocar entonces un 1. Entonces, esto significa que cuando vamos a comparar en la fila B el criterio B por el criterio A, deberíamos de colocar un 0. Seguidamente, vamos a comparar el criterio A con el criterio C. El C indica producto amigable con el ambiente, ecoetiquetas. Si suponemos que el criterio A tiene un mayor impacto que el criterio C, vamos a colocar un 1. Por el contrario, si nos colocamos en la fila C, comparamos el criterio C con el criterio A, vamos a colocar un 0. Seguidamente, vamos a comparar el criterio A con el criterio D. Nos colocamos en la celda AD. Si el criterio D dice mitigación del impacto carbono neutral y sabemos entonces o suponemos que el criterio A puede tener un mayor impacto que el criterio D, vamos a colocar un 1. Por el contrario, si vamos a comparar el criterio D con el criterio A, vamos a colocar un 0, ya que D es menor impacto que A. Muy bien, ya tenemos comparado el criterio A, la fila A está completa. Ahora vamos a comparar entonces el criterio B con el C. Vamos para la fila B y nos sigue el criterio B contra el criterio C. Si suponemos que B es mayor que C, tiene un mayor impacto que C, entonces colocaríamos un 1. Y si por el contrario C es menor que B, entonces acá debemos colocar un 0. Seguidamente vamos a comparar B con D.
Si suponemos que B tiene mayor impacto que D, vamos a colocar un 1. Y por el contrario, si D tiene menor impacto que B, colocamos un 0. Seguidamente, vamos a comparar el criterio C con el criterio D. Entonces, si suponemos que C es menor que D, en este caso C estaría perdiendo contra D y como es la fila, vamos a colocar un 0. Por el contrario, esto significa que D, que es la fila, le estaría ganando a C. Entonces, en la celda de C colocaríamos un 1. A continuación, podemos observar cómo la sumatoria ya se realizó en la tablita. En el criterio A tenemos 3 puntos, en el criterio B tenemos 2 puntos, en el criterio C 0 puntos y en el criterio D 1 punto. Seguidamente lo que vamos a hacer entonces es posicionarnos en la columna de nivel de impacto y seleccionar el nivel de impacto para cada uno de los criterios. Por ejemplo, para el criterio A, podríamos creer que al ser el de mayor puntaje, es de nivel de impacto alto. Entonces, seleccionamos el alto. Para el criterio B, podríamos pensar que también es de impacto alto. Para el criterio C, al ser que tiene 0 puntos, podríamos pensar que es de impacto bajo. Y para el criterio D, al tener 1 punto, podríamos decir que es de impacto medio. Así, por lo tanto, tendríamos la clasificación de los criterios ambientales de acuerdo al nivel de impacto. 2 de impacto alto, 1 de impacto medio y 1 de impacto bajo. Seguidamente, ingresamos a la siguiente pestaña sobre los criterios sociales. En este caso, teníamos 2 criterios. Igualdad de las personas con discapacidad y equidad de género. Lo primero que haríamos es comparar el criterio A en la fila A con el criterio B en la columna B. Entonces, al comparar A y B, nos damos cuenta que posiblemente pueden tener el mismo peso o el mismo nivel de impacto o la misma importancia, de acuerdo al objeto contractual que estamos adquiriendo. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros nos encontramos en esta situación? Bueno, podríamos indicar que al tener el mismo nivel de impacto, podríamos poner un 1 en esta celda y de igual forma cuando comparamos B con A, igual colocamos un 1, para tenerlo en igualdad de condiciones. Esto significa que al final el total de criterios nos daría un 1 para el criterio B y un 1 para el criterio A. Entonces, vamos a elegir el nivel de impacto. Nosotros podríamos pensar entonces que el nivel de impacto del criterio A es alto y que por lo tanto B también es alto. Así tendríamos la clasificación del nivel de impacto de los criterios sociales. Seguidamente ingresamos a la siguiente pestaña y nos encontramos con los criterios económicos. Como habíamos dicho, teníamos la eficiencia en el transporte y la vida del producto, la vida útil del producto. Entonces, vamos nuevamente a la tabla de priorización y comparamos A con B. En este caso, podríamos creer que la vida útil del producto es más importante o tiene mayor impacto que la eficiencia en el transporte. Entonces, si B es mayor que A está perdiendo y es la fila, por lo que tendríamos que colocar un 0. Al contrario, si comparamos en la fila B con la columna A, como B está ganando, tendríamos que colocar un 1. De esta manera, ya tendríamos la sumatoria y en A tendríamos 0 puntos y en B 1 punto. Por lo tanto, ahora lo que nos queda es elegir el nivel de impacto. Si A tiene 0 puntos y B tiene 1 punto, podríamos decir que A es de impacto medio y que B es de impacto alto. Así tendríamos entonces clasificados por nivel de impacto los criterios económicos. Seguidamente,
Nos vamos a la siguiente pestaña, que es sobre los criterios innovadores. Recordamos que solamente tendríamos un criterio, que es la mejora de materiales. Pero entonces, como no tenemos para comparar otro criterio, no vamos a utilizar una tabla de priorización y vamos simplemente a elegir el nivel de impacto. En este caso podríamos pensar que es de un impacto alto. Y así tendríamos entonces clasificado el criterio innovador en el nivel de impacto. Es importante señalar que las tablas de priorización son una herramienta que me ayudan a acomodar los criterios en un orden para facilitarme la clasificación. Por lo tanto, en los criterios sociales y económicos que vimos en este ejemplo, no habría necesidad de utilizar la tabla de priorización, porque son solamente dos criterios. Sin embargo, si utilizo más criterios, 3, 4, 5, podría ser más útil utilizar esta tabla de priorización. Finalmente, como ya tenemos los criterios priorizados, vamos a ingresar a la siguiente pestaña, la de la MEX. A continuación se ve precisamente cómo se va a mostrar el Excel. Como se dijo anteriormente, en la celda superior derecha tenemos el total de puntos, que en este momento se encuentra en 0. En la tabla izquierda tenemos el nivel de impacto y en la tabla derecha tenemos las categorías en donde debemos de asignar los puntos para cada una de ellas. Seguidamente entonces lo que vamos a hacer es asignar la cantidad de puntos a cada categoría. Como vimos en el ejemplo, los criterios ambientales son los en los que tenemos más. Entonces, a la categoría ambiental podríamos darle un peso de 8 puntos. A la social podríamos darle un peso de 5 puntos, al económico otros 5 puntos y a la innovación 2 puntos. Como se puede observar, tenemos un total de 20 puntos en las categorías y de igual forma se me está reflejando en la celda superior derecha los 20 puntos que vamos a evaluar. En la siguiente tabla podemos ver que tenemos las categorías en la primera columna, el nivel de impacto en la segunda columna y en la tercera columna la cantidad de criterios que estamos evaluando. Recordemos que en la categoría ambiental tenemos 4 criterios que estamos evaluando, 2 de nivel de impacto alto, 1 de impacto medio y 1 de impacto bajo. De igual forma, en la categoría social estábamos evaluando 2 criterios y ambos son de impacto alto. En la categoría económica estábamos evaluando 2 criterios, uno de impacto alto y uno de impacto medio. Y en la innovación estábamos evaluando un criterio que lo habíamos clasificado de impacto alto. Entonces, una vez que ya tenemos esta tablita completa, seguimos a la siguiente tabla y podemos observar que de igual forma que la anterior tenemos las 4 categorías por nivel de impacto. En la tercera columna tenemos los puntos por impacto. Y podemos observar que en cada total se encuentran los puntos que asignamos a las categorías en un inicio. 8 puntos para ambiental, 5 para social, 5 para económico, 2 para innovación. Y de igual forma en la siguiente columna lo podemos ver en términos porcentuales. 40% ambiental, 25% social, 25% económico y 10% innovación. Si lo vemos por nivel de impacto, podemos observar que estos puntos se encuentran distribuidos de acuerdo al peso asignado a cada nivel de impacto. Entonces, por ejemplo, en ambiental, los criterios de impacto alto tienen un peso de
4,80 puntos, los de impacto medio 2,40 puntos y los de impacto bajo 0,80. En la categoría social dijimos que ambos criterios eran de impacto alto, por lo tanto el peso total de los 5 puntos se encuentra en el impacto alto. En el caso de los criterios económicos, dijimos que teníamos uno de impacto alto y uno de impacto medio. Por lo tanto, el total de 5 puntos debe distribuirse 3,33 en el de impacto alto y 1,67 en impacto medio. Y en la innovación, como solamente tenemos un criterio a evaluar, los 2 puntos son para el nivel de impacto alto. De igual manera, podemos ver estos puntos en términos porcentuales en la columna siguiente. Seguidamente tenemos los puntos por criterio. Es decir, ahora tenemos cuántos puntos son asignados a cada uno de los criterios en el pliego cartelario. Entonces, por ejemplo, cada criterio de nivel de impacto alto de la categoría ambiental va a tener un puntaje de 2,40. Estos son los puntos que debo de poner en el pliego cartelario que me van a dar si yo cumplo con el primer criterio de impacto alto. De igual forma tengo los puntos para los de impacto medio y los de impacto bajo. Y para cada una de las categorías podemos observar la cantidad de puntos que voy a obtener por cada criterio que cumpla del pliego cartelario. De igual forma podemos verlo en términos porcentuales en la siguiente columna. Seguidamente, suponiendo que ya hicimos la apertura y ya tenemos la evaluación de las ofertas, y entonces sabemos cuáles ofertas están cumpliendo y con cuáles criterios, entonces procedemos a ingresar los datos en el apartado de el cumplimiento de los criterios. Precisamente en la cantidad de criterios cumplidos. Como podemos observar, tenemos primero la categoría ambiental y vamos a ingresar los datos en las celdas color gris. Si suponemos que del ambiental, de los 2 criterios de impacto alto que se están evaluando, la oferta está cumpliendo solamente con un criterio, vamos a colocar un 1. Si además suponemos que está cumpliendo con el criterio de impacto medio, vamos a colocar un 1. Y si, por ejemplo, suponemos que el criterio de impacto bajo que estamos evaluando no lo cumplió, dejamos esa celda en 0. Y entonces procedemos con la parte social. En la parte social se estaban evaluando 2 criterios de impacto alto. Y vamos a suponer que la oferta está cumpliendo solamente con uno de ellos. Por lo tanto, en la celda de impacto alto vamos a colocar un 1. Seguidamente, vamos a evaluar los económicos. En los económicos estábamos evaluando un criterio de impacto alto y uno de impacto medio. Y vamos a suponer que está cumpliendo con ambos criterios. Por lo tanto, colocamos un 1 en cada celda. Seguidamente, vamos a evaluar el de innovación. Estábamos suponiendo que se evaluaría solamente un criterio de impacto alto. Y vamos a pensar que esta oferta está cumpliendo con este criterio. Por lo tanto, colocamos un 1. En las columnas siguientes podemos observar la cantidad de puntos que obtuvo la oferta, así como en términos porcentuales cuánto obtuvo por cada categoría y nivel de impacto. En la siguiente tabla podemos observar la cantidad de puntos que obtuvo la oferta. En este caso, con los supuestos anteriores,
esta oferta obtuvo un puntaje de 14,3 puntos de los 20 que estábamos evaluando. Podemos observar que por categoría, de los 14,30 puntos, 4,80 son de la categoría ambiental, 2,50 de la categoría social, 5 puntos de la categoría económica y 2 puntos de la categoría innovación. De igual manera, lo podemos ver por nivel de impacto. De los 14,30 puntos obtenidos, 10,23 son de impacto alto, 4,07 son de impacto medio y 0 se obtuvieron en el impacto bajo. Para verlo en términos porcentuales, podemos seguir en el Excel y vemos que la nota que obtuvo esta oferta fue de un 71,5%. De igual forma, podemos verlo en términos porcentuales según la categoría: 24% ambiental, 12,50% social, 25% el económico y 10% la innovación. De igual manera, podemos verlo por el nivel de impacto. De este 71,5%, un 51,17 son de impacto alto y un 20,33 de impacto medio. Como se puede observar, la utilización de la MEX es sencilla y la misma es de gran utilidad siempre y cuando ingresemos información correcta. Es importante por ello contar con un grupo de personas que tengan conocimiento sobre el objeto contractual para poder tomar las decisiones respectivas. Cualquier consulta o comentario es bienvenido y me pueden contactar a villalobos.ct@hacienda.go.cr. Muchas gracias.